David de Santiago, muy bienvenido a Verdades Incómodas. Mireia, encantadísimo de estar aquí en tu podcast, por fin. Me gusta el lenguaje íntimo que está cogiendo ya desde una entrada a esta conversación. Es que el entorno lo hace, la verdad que es una maravilla. Claro, porque es lo que suele pasar en los podcasts, que tú ves de la cámara para allá, ¿no? Pero de aquí para allá también impresiona lo que hay aquí. O sea que encantado de estar en tu podcast y en esta ubicación. Te voy a presentar para las personas que no te conocen. Vale. Eres director y productor de Curreles Podcast, que ahora nos contarás, porque yo sé que es un proyecto que está realmente despegando por el poquito tiempo que también tiene de vida. Además, eres Product Manager en Telefónica de experiencias digitales y audiovisuales y sé que también has trabajado gestionando toda la parte de video podcast en Movistar Plus. Tienes mucha experiencia en este ámbito. Sí la tengo. O sea, sí, te iba a decir, realmente sí. Sí, o sea, sí la tengo y he de decir que hemos sido pioneros, sobre todo en Movistar, en crear formato video podcast, porque cuando empezamos, que fue en el 2021, todavía era como que es un video podcast. Le metes un vídeo a un podcast, tal. Pero sí, o sea, no es, la experiencia es lo que he trabajado, pero me queda muchísimo y espero que me quede muchísimo por aprender, porque no tengo ni idea, porque aparte, como vemos, es un formato súper vivo. Totalmente. Y yo creo que está también, igual que tu podcast, despegando en este momento. Totalmente. Y que hay muchas personas subiéndose al carro, pero justo el otro día lo hablamos con Ana y es que el 90% de los podcasts que inician la gente, las personas, no llegan al tercer episodio, porque es un proyecto que requiere de mucha constancia y de mucho cariño y eso es lo que te lleva a que realmente crezca, que tenga una audiencia cada vez mayor y que puedas sacar otras cosas de eso que ahora hablaremos. Sí, yo creo que, o sea, eso que dices es súper real, y creo que hay un porqué, o sea, quitando los impedimentos que hayan tenido otras personas por cualquier cosa, por situación familiar o por económica, tal, yo creo que es que el problema es que mucha gente empieza un podcast porque quiere ganar dinero. Entonces, cuando tú empiezas, yo creo que un podcast o cualquier proyecto profesional, si lo haces con el fin de monetizarlo ya, vivir de ello o tener recibir algo que sea distinto al hecho de que lo haces por pasión, eso te hace tirarlo. O sea, decir, he probado esto, no funciona, pues a otra cosa, pivoto. Pero si lo haces porque crees en tu proyecto, crees en una idea y, oye, los medios que si luego quieres hablamos de el coste, ¿no?, que puede suponer hacer un video podcast. Si lo haces con los mínimos medios, esto es sostenible. Otra cosa es que tus ganas te puedan o no. Es que esto es una de las preguntas más repetidas, ¿no? Me vienen un montón de personas diciendo, bueno, ¿y cómo lo puedo rentabilizar de un inicio? ¿Cómo puedo buscar un sponsor, ¿no?, o un patrocinador? Y es como, bueno, un patrocinador te va a venir a buscar cuando tú tengas algo que ofrecerle, no solo como producto, sino que hayas testeado que eso funciona, ¿no? Y yo, por ejemplo, ahora hace 2 años que este podcast está rodando. Y recuerdo al principio, David, que se lo enseñé a varias personas y algunas el episodio 0 les gustó mucho y algunas no dieron un duro, ¿no? Y la verdad es que yo ahora si miro hacia atrás, pienso en todo el camino recorrido y, ostras, he mejorado mucho. Y además disfruto, me encanta hacer entrevistas, este espacio que se crea con la otra persona. O sea, que apostaste porque era tu proyecto, te lo creías y dijiste, bueno, sí, ha venido momentos en los que no, esto cuesta, pero aquí estás. Nosotros con Curreles llevamos 9 episodios y ahora es cuando ya estamos moviéndonos con patrocinadores. Claro, porque, o sea, conseguir dinero, por así decirlo, monetizar esto de una manera que para mí la más rápida es conseguir a alguien que crea, ¿no?, una marca en tu proyecto. Claro, tú tiras todo ese proyecto para que esa persona o esa empresa le dé un valor, se tiene que regir en algo, ¿no? Y lo único que tenemos nosotros los creadores de contenido es el feedback que estás recibiendo de la gente, las visualizaciones, el tiempo de permanencia, ¿no?, que también tienes en tu contenido. Entonces, si a eso no le has dado un tiempo para generar o sea, tú con un único episodio no lo vas a petar, a no ser que estés haciendo algo súper gore en el capítulo o que alguien súper conocido la haya liado tanto que haya repercutido en una viralidad brutal. Si no, pues esto va a costar. O que ya tengas una marca consolidada. O que tengas una marca consolidada, o que pagues, pero que hagas un pay media, pero muy, muy fuerte, y eso para mí es pan para hoy y hambre para mañana. O sea, que al final yo creo mucho en, quitando que la gente que paga, y alguna vez nosotros hemos pagado con algún proyecto,
yo creo mucho en el crecimiento orgánico. Y yo también, porque eso valida y también te da como una escalada progresiva en la que tú puedes ir adaptándote, viendo lo que funciona, lo que no funciona. Totalmente. Yo creo que ahora la gente que nos está escuchando está pensando, pero a ver, ¿qué inversión hay detrás de producir un solo episodio de Curreles Podcast, por ejemplo? Pues esto, no sé si debo decírtelo, porque claro, tú cuando negocias, tú siempre das un precio que... Vamos a decir un mínimo y un máximo. Vale, yo te diría... Vale, nosotros estamos entre los 4.000, 5.000, y no te estoy diciendo la cifra verdadera, pero estamos en ese rango. En ese rango y de una manera como que no estoy ganando, ¿sabes? Por así decirlo, yendo como ya a negocio. Pero dicho esto, nosotros porque hemos creído en un proyecto en el que tenía que tener una serie de especialidades y requisitos y formato que implica un coste, ¿no? Como es alquilar un teatro. Nosotros no somos una productora en sí, entonces te tienes que apoyar en otra productora que lo graba, lo edita, lo sonoriza, hace muchas cosas y también tiene su precio, o sea, su coste. Luego el personal también tiene que cobrar, porque aquí al final tú implicas a gente que son profesionales, que es tu proyecto, ¿no? El proyecto, pues en este caso es de mi socia, que es Sofía Schittieri y yo. Pero luego hay otra gente que estaba implicada que ellos tienen también que cobrar, ¿no? Entonces se van sumando unos gastos y luego pues edición, etcétera. O sea que nosotros porque nos hemos metido ahí, pero un podcast hoy día pues puedes hacerlo también con unos mínimos y que te salga una cosa súper genial. O sea, al final nosotros tiramos con cámaras muy profesionales y son 3 planos, ¿no? 3 cámaras, pero hay muchos podcasts. Claro, lo puedes hacer con tu iPhone. Que tienen una calidad de grabación brutal, pero muy potentes ahora mismo, que tienen muchísimos seguidores, lo hacen así, tú lo haces así. O sea, muchísima gente lo hace porque es un móvil de 4K y te da esa capacidad. Yo porque soy más exquisito, no sé, y he querido tirar con 3 cámaras, punto. Pero ¿qué vamos? Hoy día, si tú quieres hacer un podcast o un video podcast con calidad óptima, con tu 1.000 euros yo creo que puedes hacer el primer capítulo. O menos, ¿eh? Pero yo estoy yendo para no ir a lo pobre. Claro, yo es que pienso, es lo normal en gastos de producción, de equipo y todo. Lo que pasa es que antes hablábamos de las subvenciones, de premios en este formato, y es tan nuevo que en muchos premios y subvenciones todavía no existe esa categoría y no saben exactamente dónde colocarlo, ¿no? Y hay muchas personas también, creo que no tienen la conciencia de lo que cuesta a nivel de dinero y a nivel de energía hacer todo esto. Sí, porque de hecho el video podcast, que es al final lo que yo trabajo, lo que hago y bueno, y ahora mismo estamos haciendo, claro, implica el vídeo, ¿no? Si tú haces un podcast, al final, con que tengas un estudio, 2 micrófonos y a la gente que va a intervenir, ya está. Entonces, la calidad pues implica coste. En todos los sentidos, ¿eh? Pero es una buena apuesta. Yo creo que sí. O sea, a mí me encanta, me chifla el contenido con vídeo. Soy súper fan de ello, por eso lo hago, porque para mí me aporta un valor que el podcast, que todo nace del podcast, nace del audio y el valor está ahí. Si yo ya que me he acostumbrado a ver vídeo podcast, si le quito el vídeo a un podcast, me falta algo. Me faltan las expresiones, me falta la empatía que genera el ver cómo está, aunque luego no lo mire, o sea, aunque lo tenga como recurso, ¿no? Porque al final el audio es lo potente. Pero somos gente que nos gusta ver cómo... la relación, ¿no? Lo que se genera entre las dos personas. Sí, cómo reacciona eso, las reacciones, cómo está afrontando eso que están hablando tan íntimo en la otra persona. Lo decía esta mañana con Ana, que al final somos... Joder, yo cuando voy en el tren, o sea, yo creo que somos cotillas, ¿no? Por así decirlo. Tú vas en el tren o en el metro y te gusta ver cuando está hablando alguien, si habla más fuerte, pues como que te genera interés y lo ves y te fijas en cómo se están expresando, tal. Pues un podcast es al final así. O sea, tú estás viendo cómo reacciona. No sé, somos como animales empáticos, ¿no? Nos gusta a ver cómo reacciona la gente, las emociones que te producen. Yo creo que es un muy buen recurso. También, no sé cómo es en vuestro caso, por ejemplo, nivel de personas, de audiencia que lo ve en YouTube
y que lo escucha en plataformas de audio como Podimo, Apple Podcasts, Spotify. Porque yo últimamente, desde que los vídeos están en YouTube, tengo muchas más visualizaciones en esta plataforma que en audio. Yo pensaba que la gente lo consumía más solo en audio. A la vez también el recurso del vídeo nos sirve para los Reels. Y los Reels es una forma de viralizar y hacer que este mensaje llegue a muchas más personas. Y yo, por ejemplo, de uno de los últimos Reels que de repente tuvo una explosión, ¿no? Y muchísimas visualizaciones, estamos llegando casi al 1,5 millones. A raíz de esto, tanto en TikTok como en Instagram, se han disparado también las escuchas en otras plataformas donde tienes todo el contenido largo, ¿no? Entonces es algo que se va nutriendo, retroalimentando. Pero no sé cómo es en vuestro caso. Por el hecho de tenerlo en todas las plataformas, bueno, en todos los formatos, lo tenemos en audio solo y en vídeo podcast. En audio solo está en iVoox, ¿no? Por eso lo te digo, estar en todos los sitios. No tiene nada que ver o sea, en vez de decir escuchas o vídeo, es usuarios que ven tu contenido. No tiene nada que ver. Nosotros, donde tenemos el fuerte es en el contenido Reel, en contenido de Reel de Instagram, de TikTok o de Short, ¿no? De YouTube. Y en YouTube funciona, pero no funciona tan bien como la potencia con la que llegas con un vídeo y audio en 30 segundos. Entonces nosotros lo hacemos así, creamos el capítulo y lo que hacemos es desmembramos partes y lo hacemos y promocionamos con ello el video podcast a través del Reel. Y esto también lo digo, que si creas un contenido para tener suscriptores, pues espera sentado, porque al final tú verás que a lo mejor tienes 1 millón, 2 millones en un Reel, pero la gente tienes que engancharles, o sea, fidelizarles, porque tú puedes tener muchas visualizaciones, pero luego eso no se transforma en suscriptores o seguidores de tu Instagram. O sea que depende de la intención que tengas, puedes atraer a mucha gente, pero que esa gente realmente no esté interesada. ¿Eso es lo que quieres decir? O sea, yo creo que hay una línea ahí en la que el engagement es el famoso engagement. Entonces, tú puedes generar muchas visualizaciones porque al final el famoso algoritmo que cuanta más gente comparta, escriba. Eso es, cuanto más gente escribe, le da me gusta, guarda, pues eso hace que el algoritmo te lo vaya poniendo en distintos segmentos, más sitios, pero claro, esa gente luego le tienes que dar más, le tienes que dar un valor más y le tiene que fidelizar tu contenido. Entonces, eso es complicado, se llega. Nosotros creo que estamos ahora en 3.000 no sé cuántos suscriptores y llevamos 9 capítulos. O sea que al final es un camino de largo y tenemos Reels que tienen 3 millones de visualizaciones y nuestra media de visualización está en 100.000. Entonces, por Reel. Estos números son muy buenos para que luego una marca te diga, oye, pues sí, nos interesa. Ha puesto, pero que se tarda. Y respondiendo, para no irme más por las ramas, nos funciona mucho el contenido de vídeo y sobre todo el Reel. A mí me llama la atención esto que dices porque yo creo que una parte fundamental es cómo haces tú la elección del contenido y la selección y cómo lo estructuras para que se entienda bien el mensaje, para que esa frase potente también esté en el inicio, ¿no? Porque así captas la atención, pero que a la vez tiene que tener una coherencia y tienes que estar mostrando el estilo o el mensaje que tú quieres transmitir con tu programa, ¿no? No es solo buscar aquella frase que dices wow y te engancha y ya no, pero realmente tú ahora me estás contando hace un ratito de que Curreles Podcast nació con esa idea de personas que ahora tienen un renombre, ¿no? Que son conocidas, famosas. Pero ¿cómo empezaron? ¿Cuáles fueron esos primeros trabajos, ¿no? Que es esa parte más humilde, ¿no? Ese de todo lo grande empezó en pequeño, sin parvis magna. Y es como algo también muy de tú a tú, ¿no? Uh-huh. Y todos los contenidos tienen que mostrar esa parte humana, no sé cómo decirlo. Sí, o sea, con lo que estás comentando, ahí yo sobre todo lo que destaco es lo importante de encontrar un nicho, ¿vale? Un valor diferencial. O sea, bueno, enfocarte a un nicho y encontrar un valor diferencial. Casi todos los podcasts son conversacionales, ¿vale? Casi todos. Esto al final es conversacional también de entrevista el que hacemos nosotros. Pero encontrar un valor, ¿no? Es decir, bueno, pues vamos a hablar de algo que crea empatía entre el público y el entrevistado famoso, y luego ya se habla de lo que quieras, no de una entrevista. Entonces, en este caso sí, dimos con la clave de decir, oye,
todos los famosos, o sea, los famosos tú los sabes cuáles son sus últimos trabajos, que son famosos por la televisión, las series, las películas, cantantes. Pero antes de todo eso, ¿qué han hecho? Claro, aquí hemos descubierto que un Arturo Valls, por ejemplo, que ha venido a vernos, pues vendió trajes en el Corte Inglés. Entonces, con ello, lo que consigues es que el público dice, joder, claro, Arturo Valls es un tipo famoso, súper famoso, tal, pero que ahora mismo, al contarme esta anécdota, yo también he vendido trajes o he puesto copas, y entonces ya creas una empatía. Ya claro, me apetece saber lo que escuchas, ¿no? Lo acercas. Y encima damos también pie a, damos altavoz al público para que cuente anécdotas suyas. Y al final es muy, o sea, tiene un tono de humor muy chulo. Bueno, lo que comentabas también del distinto, o sea, es muy importante el formato. Te lo digo porque cuando has dicho lo de cuando tú seleccionas un contenido y eliges qué pieza pones, publicas o por qué este track o por este corte, depende a quién te quieras enfocar. Nosotros somos conscientes que es un podcast, que es un late night, que es entretenimiento puro, que es humor y que cabe todo ahí. Entonces vas a enganchar pues, por donde sabes que va a tirar, ¿no? Hay una pregunta además que es sexo en el trabajo. Bueno, no sí, esa no la sabía. Sí, hay una que es sexo en el trabajo y entran, ¿eh? Y algunos te contestan. Entonces eso ya sabes que te va a dar un gancho y la gente lo va a ver. Pero luego, claro, tienes otros formatos, pues como el tuyo, o como el de Ana, o algunos que ya, o otros que veo yo, como Alex Fidalgo, o incluso Jordi Wild, que es un formato ya más, o sea, un contenido más profundo, ahí ya lo que te interesa a ti mostrar de tu podcast y cómo quieres engancharles. Yo creo que a medida que vas haciendo eso es importante planteárselo desde un inicio, ¿no? Para tener claro a quién te estás dirigiendo, pero después también hay algo que se va creando y vas encontrando cada vez más tu tono, ¿no? Yo creo que es clave. De hecho, nosotros cuando empezamos con Currers teníamos claro que era lo de los trabajos. Los trabajos y ese es el core, ¿no? Ese es el centro del podcast. Pero luego han ido pasando cosas, que es lo bonito que dices tú. Por ejemplo, la de sexo en el trabajo fue un día, no me acuerdo a qué entrevistado, que a Sofía se le ocurrió decir, bueno, ¿y sexo en el trabajo o qué? ¿Qué tal? Pero no estaba en la escaleta. Se le ocurrió por cómo se estaba dando esa conversación. Bueno, pues eso ha hecho que se haya quedado como una pregunta de sección. O sea, que es una sección dentro del podcast. Porque cuando dices sexo en el trabajo es como tener sexo con alguien del trabajo o en horas de trabajo. Claro, es en general. Es interpretación libre. Tú le cortas y le dices sexo en el trabajo. Ah, ya está. Y otro se te queda como dice, y hay que entre por donde quiera. Otros entran, pues sí, pues cuando fue camarero, no sé qué, pues detrás de la barra, tal. O actuando, claro, tú lo dejas abierto. Que te lo cuente de su vida antes de ser famoso o siendo famoso. Evidentemente te hablan la de cuando no era famoso. Las personas que vienen a Curreles Podcast, ¿saben el guión? ¿Así hay un guión de preguntas que les dais? ¿O no saben nada? Es totalmente inesperado. Ellos han visto algún capítulo, algunos ni lo han visto, y saben que hay preguntas por la de sexo en el trabajo. Hay otra también que decimos de, bueno, ¿a ti te hace falta ahora escribir un currículum o hacer una entrevista? O un casting. Pero luego hay muchas que se van ocurriendo. O sea, sí que planteamos, yo soy muy de escaleta, ¿vale? De guión. Pero que luego sea la impro total. Pero sí tener algo no minutado. De hecho, bueno, en el podcast yo no salgo. Pero sí que hacemos la gracia de que soy como Chicho Ibáñez Serrador. Que yo no sé si sabrás tú quién es, pero si no te lo digo. Sé, no, pero pues, explícame. Chicho Ibáñez Serrador, esto va para los ochenteros, era el director de un programa muy conocido que se llamaba 1, 2, 3. Sí. Bueno, pues el 1, 2, 3, este señor, que era el creador y director, en el programa salía de vez en cuando, pero cortaba. O sea, a lo mejor la presentadora estaba hablando de no sé qué y salía Chicho. Bueno, date prisa, Mayra, porque hay que ir a lo otro. O hacía una gracia. Entonces, imponía, pero era como ya su rol y salía ahí. Entonces, yo, que no, a mí no se me ve, pero estoy en cabina con un micrófono, entonces en voz en off, cuando de repente veo que se les está pasando, y claro, yo soy muy de que se nos va el tiempo. Entonces le digo, bueno, ya, ¿no? Yo creo que ahora ya es hora de dar paso al siguiente invitado. O, bueno, o sea, pero todo en tono gracia. Y entonces Raúl Fervé, que es el otro presentador, dice, bueno, cuando ya va a decir, dice, Chicho, que va a decir algo, sí, señor director. Entonces es una gracia. Entonces... O sea, nunca apareces visible. No, he aparecido alguna vez, pues en un episodio que vino Carmen Alcaide, y vino también Amaya. Amaya Montero. Ahí está, perdón. Canta la Piedra. Se me acaba de ir el nombre ahora mismo. Amaya, no. Dios mío, perdóname.
Ainhoa Canta la Piedra, que fue la ganadora de OT2, ¿vale? Aunque ganó Bet, aunque Bet fue Eurovisión, ella ganó OT2, el programa. Y vino también ese día de Carmen Alcaide, y entonces con la gracia de que había salido Operación Triunfo, pues dijo Sofía, bueno, pero ¿sabéis que aquí hay alguien del equipo que también intervino y que no salió? Y entonces me sacaron. Y entonces conté la anécdota. ¿Sabes lo que me ha venido a la mente cuando lo has dicho? ¿Qué pasó? El Trancas y Barrancas. Bueno, del las hormiguero. Hormigas sí, además son amigos. Juan y Damián, sí. Tú conoces las caras detrás de Trancas y Barrancas. Sí. De hecho, esto me viene muy bien para hacer una mini promo. Juan, vale. Juan, el hermano de Juan Ibáñez, es Pablo Ibáñez, que era se le conoce como el hombre de negro, que salía en El Hormiguero. Y con él estoy haciendo estamos haciendo y vamos a sacar en breve un video podcast muy, muy, muy chulo que él presenta, yo lo dirijo y vienen también invitados conocidos, y con el rollo que tiene Pablo va a generar mucho, yo creo que va a gustar mucho. Pero sí, son amigos, Pablo y Damián. Por cierto, a raíz de esto que me estás diciendo, ¿cuáles fueron tus primeros trabajos, David? Pues mira, si tú miras el historial laboral, ¿no? La hoja laboral, o sea, así, la que te Hacienda, la que te tiene controlado, pues lo primero que aparece es actor. Anda tú, ¿en dónde exactamente? Con 18 años, porque si no hubiera sido casi, bueno, no ilegal, no, porque puedes ser joven, o sea, de menor y trabajar, en Compañeros. Fui famoso solo una semana. O sea, todas las personas que habéis pensado, este chico me suena, es por eso. Sí, espero que... Yo lo pensé, te lo prometo. Sí, joder, pues, bueno, tú lo has visto, ¿no? Que lo tengo ahí subido a Instagram. A ver, fue un capitular, o sea, es un episódico, o sea, es un papel protagonista, pero en un episódico. O sea, que tienes una trama dentro de un episodio. Yo tenía 18 años, era la serie más vista de aquel momento. Compañeros, ese capítulo fueron 4 millones de audiencia, porque Kimi y Valle, que eran los novios, los amantes sí, ahí por excelencia, pues se habían enfadado y en ese se reencontraban en el Parque de Atracciones de Madrid. Y yo me tocó hacer, mientras estaba esa trama, otra trama que era la del empollón, que se chivaba porque habían copiado en el examen o porque sabían la pregunta de un examen 1 y tal. Ay, qué mal papel ese, ¿no? Malísimo, porque de hecho cuando me llama, hice el casting con Luisa Narciso, que Luisa Narciso es la persona, bueno, la gente le llamaba Dios en el mundo del casting, porque era el director de casting de Globomedia, y Globomedia hacía todo, películas, series, y Luis era el que mandaba y que partía el bacalao y era el jefe, y además el tío, o sea, muy majete, yo no he vuelto a saber nada de él, pero me trató a mí muy bien y me hizo el casting y me cogió. Entonces cuando me llaman para Compañeros, yo digo, madre, me van a poner como novio de Valle o algo así, tal. Me dicen, bueno, tu guión te lo mandamos, vas a ser el empollón de no sé qué. Y dije, no, digo, me van a decir de todo en la calle, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, me lo pasé genial. 2 días de rodaje, me venían a buscar en casa en un coche. ¿En serio? Comía con los actores. Bueno, de ahí descubrí que la fama es efímera, pero muy efímera, porque salí en el capítulo y bueno, yo estaba en el colegio. Gente del colegio que ni sabía que existía, de repente sabían que existía, y colas en el comedor para firmar autógrafos. Me iba al cine y me conocía la gente, se me quedaban mirando. Flipante, ¿eh? Y era un episódico. O sea, yo era pero una semana. O sea, cuando pasó la semana ya nadie se acordaba de mí. Entonces, bueno, tuve mi momento de gloria, mi minuto, y me lo pasé genial, y ese es mi primer trabajo, que ya condicionaba un poco por dónde iba a ir los tiros, el artisteo. Aunque yo sé que ha habido más cosas. Sí. O sea, bueno, ¿cómo cuál? Yo lo he dejado ir, a ver qué contesta. O sea, como cobrar por ello ha sido eso, que fue lo primero. Bueno, luego he montado compañías de teatro musical, amateur y semiprofesional, y ahí hemos hecho giras. Bueno, luego fui representante de artistas, y luego esto no lo sabía. Sí. Cuando estaba en la carrera, en el último año, estuve trabajando como representante de artistas. Además, era muy chulo porque a mí me gustaban mucho los musicales.
Y en aquella época los musicales eran súper top en Madrid. Había, o sea, ahora está bien, pero es que antes había millones de musicales. Y a los artistas más potentes, los primeros figuras de cada musical, los llevábamos. Nosotros, lo llevaba yo en una oficina y yo me encargaba de ellos. Y tenía 23 años. Y a mí me encantaba. O sea, llevarlos, conseguirles casting, me encantaba, me encantaba. Luego lo dejé porque, bueno, me metí en la publicidad, pero tuve mi experiencia. Es muy duro porque para representar a artistas, joder, primero tratas con personas, porque para eso tienen representante, porque hay cosas en las que no pueden llevar ellos, y esas personas hay veces que no encuentran trabajo, no le encuentras trabajo y, joder, al final viven de ello, y tú, aparte de su repre, eres su mejor amigo, su paño de lágrimas, su psicólogo y su todo. O sea, es brutal, pero si te gusta, que a mí me encantaba, merece la pena. Sabes, yo muchas veces he pensado, porque mi gran sueño frustrado siempre ha sido ser cantante. Ajá. Desde pequeña, bueno, yo estudié canto, estudié en el taller de músics, y siempre es algo que se me ha dado muy bien, y siempre me querían pagar por proyectos, por cantar en los proyectos, y eso, pero es algo que nunca, no sé, no acabé de acabar de estirar de ese hilo, ¿sabes? Pero después pensaba, no sé si se me hubiera comido este mundo, porque sé que es duro. La exposición es muy agradable porque te recarga, te conecta con las personas, pero yo ahora sí que siento que tengo una buena base. Pero un momento más tierno de una persona que quizás está más insegura con ciertas cosas, ostras, sentir que recibes todo esto de lo que tú decías, ¿no? Pero que esta fama es efímera y que alguien te puede estar amando por eso que haces, pero también te pueden repudiar mucho si no les gusta. Entonces yo creo que el papel del artista, el manager psicólogo, lo entiendo, ¿no? Y que no es fácil, pues, a veces. Lo que acabas de decir, has dado para mí en una clave súper importante, porque yo estoy en esa situación. Yo siempre digo que he tocado las cosas como de puntillas, ¿no? O sea, si había sido actor en Compañeros, joder, pues haber seguido siendo actor, haber mandado currículum. Si me presenté a Operación Triunfo, cantante, tal. Entonces, pero porque nos gusta los focos, nos gusta, a mí me encanta subirme al escenario, es mi sitio de recreo favorito, natural, y donde me siento más cómodo. Entonces, yo fui a terapia hace unos años y me dijo la psicóloga una cosa que, bueno, la terapia la recomiendo a todo el mundo, es lo más importante que puedes hacer en tu vida para cualquier cosa, o sea, para cualquiera. Y me dijo una cosa que me situó, porque yo siempre he visto así, en plan, joder, se me ha pasado la vida o se me está pasando la vida y no he hecho lo que de verdad he querido hacer, ¿no? Y me dijo, vale, David, tú imagínate que lo haces y que te expones y que estás ahí, pero te expones para lo bueno y para lo malo. Va a haber gente que va a hablar bien de ti y hay gente que va a ir a por ti. ¿Tú estás preparado ahora mismo para calibrar, sostener? Calibrar o manejar esa situación? Y dije, pues no, ahora mismo no. Dice, bueno, pues cuando puedas eso, o no lo puedas, o a lo mejor no lo puedes nunca, pues decídete. Entonces a mí me dio mucha paz, porque dije, es verdad, porque no lo había pensado así, porque tiene su lado bueno y su lado malo. O sea, la gente que está expuesta es brutal, y más en el mundo en el que vivimos ahora mismo con redes sociales, que todo vale. O sea, yo en el Instagram o en TikTok de Curreles llegan una serie de mensajes de los famosos haters, que ahora mismo ya sé lo que cuando alguien, un famoso o alguien con relevancia habla de ello, es que tienen toda la razón. Es que es como un bot, o sea, es como si fuera un robot el que está detrás, que ni tiene sentimientos, sino que escribe por autómata, ¿no? O sea, escribe unas barbaridades que no tienen nada que ver. O sea, nuestro programa, que es de humor, pues a lo mejor sale Eva y Santa, que ha estado... que es muy conocida por La que se avecina, etcétera, y es una actriz buenísima y mejor persona, de verdad. Le sacamos un reel del capítulo en el que era la señora de antaño, y habla de un personaje en el que ella se ríe porque dice, joder, fue lo que menos he hecho casi en televisión, que era estar así, y era casi como una mujer florero. No sé si llegó a decir mujer florero, pero dijo la mujer del que hablaba, y yo decía sí o no. Eso la gente lo extrapoló, no la gente, alguna gente lo extrapoló como que se estaba quejando de que era una mujer florero y que no tenía trabajo. Entonces decía la gente, pero ¿cómo que no tienes trabajo? Pero si ahora mismo estás muy bien, o no sé qué, una serie y, joder, pero cosas sin sentido, Mireia. Entonces,
dices, merece la pena. O sea, para estar expuesto ahí, tienes que ser fuerte. Hay que curtirse. Hay que curtirse y tenerla, sí, o sea, y haber ido a terapia o lo que quiera, o no haber, pero estar muy seguro de primero que eso no es la representación de la humanidad, de tu público y de nada, eso no representa nada, son gente que, bueno, es una improfesión, no sé cómo denominarla, pero que vas a tener bueno o malo. Yo lo único positivo que os digo de esto, si sois creadores de podcast y saléis enfrente como tú, que si hablan mal o bien va a ser lo mejor para ti porque el algoritmo va a hacer así y te va a hacer, cuanto más hablen, más te van a exponer y más te van a exhibir. Esto lo confirmo absolutamente y yo me he encontrado con esto hace poquito, creo que porque también me he atrevido a poner un contenido que sabía que podría molestar o que había personas que lo interpretarían no de la forma donde se quiere decir eso, ¿no? Porque realmente un contenido de Reel que puede durar de 1 minuto a 2 minutos más o menos es un fragmento en realidad muy corto, ¿no? Pero ha habido un par de Reels, uno de Blanca Garelli y uno de Jennifer Fernández, que han creado mucho hate y yo me levantaba por las mañanas a veces y miraba los mensajes del móvil y me generaba malestar, porque incluso no era conmigo, porque era con la persona invitada a la que estaba hablando, pero es mi programa, es esa persona a la que yo quiero y me molesta que con tanta facilidad se digan estas burradas descontextualizadas cuando es como, no estás escribiendo un mensaje, estás hablándole a una persona, lo que pasa es que no la estás mirando a los ojos porque es a través de una pantalla de teléfono, ¿no? Pero me ha sorprendido y yo creo que es eso que tú dices, ¿no? Te encuentras con esto y tienes que aprender a poner distancia. Es brutal. Perdón, estaba pensando también en el último álbum de Rosalía, el de Motomami. Hay un par de canciones, una de ellas que habla, creo que se llama Diabla, ¿no? Que ella habla de todas esas personas que desde que ella ha alcanzado esta fama venían hacia ella y con unas intenciones que quizás no eran las que tenían realmente, ¿no? O que realmente iban a buscar algo de ella, pero que no era su persona, sino obtener algo a través de ti, ¿no? O hay otra también, no sé si tienes el disco escuchado. Pero no había entrado ahí a profundizar en el sentido de... Pero sí. Yo cuando estabas diciendo también lo de los haters, he recordado en El Hormiguero, joder, pues estamos haciendo mucha publicidad al Hormiguero, ¿eh? Sí. Que nos saquen. Sacadnos, Pablo. Se inventaron un día una experiencia que trajeron a varios famosos, creo que estaba Pombo y alguno más, y era una sala en la que había una persona que es un hater y alguien entrevistando y le hacen hablar de esa persona. Pues está, y la pone verde. Sí, creo que la pone verde o saca mensajes de que la habían puesto verde. Bueno, tras terminar, se cierra la puerta, se queda solo esa persona y entra a la persona de la cual es hater. Y cambia completamente. Y ya es, yo te alabo, o sea, eres la mejor persona, no sé qué. Y el famoso Pombo a lo mejor diciendo, ya, pero es que me estás poniendo verde todos los días y tal. Y ya no se atrevían a decir nada. Nada. Y era todo como, no, pero yo lo que quiero decir, sí, o sea, me encantas tal. Entonces, ojo, que dices, fue un experimento social, a mí me encantó. O sea, adoras a la persona que estás hateando, ¿no? ¿Y por qué lo haces? O sea, ¿por qué sacas tanta maldad, tanta inquina en mensajes para doler y luego le tienes delante? Primero ni te atreves y segundo das la vuelta y dices, no, sí, a mí me encantas, tal. Y lo dices muy bien, porque luego es como que llegan a un acercamiento, pero el experimento es brutal. O sea, el hater, cómo cambia completamente. Y ya cuando tienes a la persona enfrente, ya no tienes esa capacidad de decir, pues ahora te voy a decir lo que quiero, lo que siempre he dicho y lo que digo todos los días para humillarte. Tengo una amiga que me decía estos días, con todo esto que te he contado, decir, yo sé que los mensajes que estoy leyendo o cuando recibo hate, nada tiene que ver conmigo. Es un reflejo de esa persona y vete a saber lo que le ha pasado y ha vivido. Entonces, viéndolo así, voy a escoger un poco más de distancia, ¿no? Con esta canción que te decía de Rosalía, me acuerdo también de otra que tiene un trozo muy bonito, que ella incorpora un audio que le mandó su abuela durante el confinamiento. Ella creo que se quedó en Miami, no podía volver a España porque tenía que terminar de grabar el disco y estaba muy añorada de su familia. Entonces su abuela le mandó un audio precioso, como diciéndole algo así como, bueno, es en catalán, pero recuerda, hija mía, que lo más importante es Dios y después la familia. Que a veces pienso,
¿qué vida o qué camino más complicado has escogido, hija mía, ¿no? Porque tanto reconocimiento, pero que estás pagando un precio muy alto a la vez. Y eso es fuerte. Es muy bonito también. Es muy bonito, pero fíjate, si lo llevamos a lo que te comentaba antes de lo de crear un podcast o crear algo, ¿no? De crear un proyecto, un producto. Si lo haces porque te lo crees, vas adelante con todo. Si lo creas por ganar dinero o por lo que sea, al final te vienes abajo, lo hundes y lo dejas. Ser famoso, yo no soy famoso, pero creo que puede ser igual. Es decir, vas a encontrarte muchos obstáculos, pero te sigues creyendo quién eres. Y la fama es una circunstancia de lo que tú has creado. Músico, de repente se te ha visto, o sea, se te ha dado la fama. Cuando alguien quiere ser famoso por lo que conlleva ser famoso, dinero, exposición, a la mínima que te plaquen con un comentario, te vas a apartar porque tú no eres, porque no te lo crees. Porque no tienes ese centro, ¿no? En el fondo era un medio para... Sí. Entonces yo, en mi humilde opinión, yo creo que se puede comparar igual. Es decir, la persona que crea en sí mismo como un proyecto, o sea, que de verdad se ha hecho cantante porque, o sea, de fama reconocida, es porque no sabe hacer otra cosa, en el sentido de que eso es lo que le llena, va a seguir, lo va a pasar mal, va a tener que ir a terapia o lo va a luchar de otra forma, pero no lo va a... Y si lo deja es porque no va a poder más, pero va a seguir, porque al final sabe que es no sé cómo decirlo, no... Es una consecuencia de su pasión, ¿no? De lo que conlleva su pasión. Oye, estaba pensando, ¿qué buscan personas como, por ejemplo, Arturo Valls, de venir a un medio, a un podcast como Curreles, ¿no? ¿Qué interés o qué encuentran allí ellos, ¿no? Cuando hay medios de comunicación, de televisión nacionales que les pueden dar muchísima más visibilidad? Bueno, en concreto Arturo Valls, yo creo que es por Pesadez Nuestra. Porque en casi todos los episodios, no sé por qué, pero siempre ha salido su nombre y que le hemos llamado, y que no viene, que no viene, que viene. Al final vino y lo conseguimos, o sea que yo creo que ha sido por Pesadez. A nivel general, a ver, también es un medio en el que ellos se promocionan. En este caso yo creo que Arturo, de verdad, fue por Pesadez. Porque creo que además en ese momento no promocionó, creo que habló de una peli, pero no fue para promocionar nada. Pero en general los podcasts creo que es una ventana que le da a la gente famosa, que sí, que tiene la televisión, pero esto es mucho como más, primero que es un medio más cercano, que puedes incluso hablar de más cosas que puedes hablar en televisión, tienes más tiempo para hablar sobre tu contenido que en televisión, y que están descubriendo también la gente que promociona cosas, que es un medio también para llegar muy dirigido a tu público. O sea, está muy... No sé, yo creo que según o sea, tú puedes elegir a un podcast que sabes que lo va a ver determinado público y es que ese público sé que lo va a ver. En televisión es un poco más generalista. No sé. Yo creo que están descubriendo un nuevo método también para darse a conocer, porque hay mucha gente que... O sea, yo conozco mucha gente que ha visto a determinado famoso, no se me ocurre ahora mismo un nombre, que es súper famoso, pero por ser de un salto de generación completamente distinto, no la conocía hasta que ha llegado a un podcast. Y dices, joder, que este era así. Y ya luego me intereso y ya veo lo que ha hecho y veo si quiero seguir viéndolo. Pero que está acercando también a otra gente que no tiene a lo mejor tanto espacio en televisión, porque la televisión, los anunciantes, al final son los que mandan. Entonces los podcasts como que están dando espacio a todo el mundo. Y lo que te digo, la gente muy, muy, muy famosa también que va a la televisión, que va a los podcasts, también se lo pasan bien. Yo creo que también se están descubriendo, y lo que te digo, el estar poco encorsetado. En televisión al final, no en todos los sitios, pero al final es como... no sé. Yo creo que, fíjate... Y me mojo, o sea, creo que, y me ha venido ahora la idea, creo que la televisión sigues asumiendo que la televisión es el medio de hay que estar más serio, compuesto, serio, es la televisión de toda la vida. Y esto es como más canalla, más gamberro. Más hablo aquí, me quito el zapato, me da igual. ¿Te vas a quitar el zapato? Probablemente, ahora me pueden enseñar mis calcetines, que además son de Telefónica, de mi empresa. ¿Ah, sí? Sí, de 100 años, el 100 aniversario de Telefónica. Entonces yo creo que es un medio muy amable y muy, no sé, te lo tienen que decir ellos también. Yo es lo que creo que a ellos les aporta porque se están sumando mucho a esto.
Bienvenidos a la República Independiente de la Comunicación, que son los podcasts. Eso es. Sí, ¿no? Yo creo que sí. A ver, esto al final estará más regulado, pero no regulado en la línea editorial, porque aquí es tu podcast, es tu canal y haces lo que te da la gana. A lo mejor habrá un momento en el que haya tantos anunciantes ya metidos que te digan, no, esto no lo digas, esto tal. Ahí perderemos un poco la magia de este medio. El otro día estábamos hablando con Alexandre Scott, que es un psicólogo bastante conocido, al menos aquí en Cataluña, y le preguntamos, tú si tuvieras que elegir entre ir a una televisión nacional o ir a un programa de podcast, ¿dónde irías? Y él dijo, a un podcast. Y ¿por qué? Dice, porque en una televisión a lo mejor llego, no sé, a 3 millones de personas, no sé, no tengo ni idea de las estadísticas, pero gente que realmente le interese aquello que yo hago, pues a lo mejor son, qué sé yo, 50, 100. En cambio, pues a un podcast y como tú decías, si los valores que se quieren transmitir en ese podcast y la audiencia está muy bien filtrada, sé que tengo muchos potenciales clientes, incluso gente de la audiencia, que va a conectar con mi mensaje. Entonces, ¿es un canal más pequeño? Sí, pero el foco está muy bien puesto, ¿no? Que es como los podcasts son a la carta. Tú vas a escoger y a escuchar por temáticas que te interesan. Eso en la tele no pasa. Bueno, al final la palabra podcast viene de eso. ¿Ah, sí? Sí, o sea, la palabra podcast viene de pod y cast. Pod es personal on demand y cast es broadcast. Entonces, al final es, no sabía. Sí, es como transferir información directa a personas. Al final es lo que has dicho tú. Tengo una carta un abanico enorme de contenidos y puedo hasta ver un tutorial de cómo, ahora mismo en YouTube puedes hacer lo que te dé la gana. Entonces, este señor es muy sabio al haber dicho eso y creo que es lo mismo. Y habías dicho una cosa al principio de él, que es lo que le aportaba el podcast a la gente, lo de a cuánta gente llevaba. Y también que es un contenido que no muere como un programa de televisión. O sea, al final es un contenido que se graba y está haciéndose viral el tiempo. Ahí lo tienes, los podcasts los videopodcasts de BVA, esos en el que yo creo que es donde más famoso se hizo Mario, el doctor Mario Alonso Puig. Y eso lleva mucho tiempo guardado. Y siguen hoy día haciéndose virales fragmentos de esos episodios que se grabaron hace 6 años. Entonces, al final, también suma, es decir, que es un contenido que no muere en un día, ¿no? Un programa de televisión emite, ya sea Resistencia, El Hormiguero, lo que sea, que sí, que ahora ellos también se han sumado, ahora también hacen reels que aportan contenido y lo meten en YouTube o en redes sociales. Entonces, yo creo que este formato que te da los videopodcasts, que al final es eso, hace que es un contenido que va a estar ahí pues el resto de lo resto. No sabía que esos episodios de BBVA, de Banco de BBVA, eran considerados videopodcast. Bueno, lo considero yo. ¿Vale? O sea, lo considero yo porque al final yo creo que también lo puse en un formato podcast. O sea, creo que no sé, o sea, el formato para mí es un video podcast, ¿no? Tienes público, no es un programa de televisión y tienes como mini píldoras y además es consecutivo, tienes no sé cuántos capítulos. Para mí es un video podcast. Sí, o sea, y con ello, al final, para mí le estoy dando más valor. O sea, no le estoy restando a lo que hayan hecho ellos, pero para mí es un video podcast. En un momento en que empiezan a haber cada vez más programas de que estamos realmente infoxificados de estímulos, de vídeos, de audios, ¿cuál crees tú que son los elementos necesarios que necesita tu programa de podcast para diferenciarse y para conseguir el éxito que tú quieres? Es que claro, esa es la clave, ¿no? Lo que decíamos antes, el valor añadido que le das el valor diferencial, el ingrediente mágico que si lo tuviéramos estaríamos creando contenido todos los días. No sé, yo creo que es tener una idea, llevarla adelante, que se vaya transformando, ser fiel con esa idea, buscar tu nicho y que luego lo demás se vendrá dado. Pero no, como tal, no hay ingrediente, el valor diferencial, pero eso es muy etéreo. Eso tiene mucho que ver, yo creo, con con el core de las personas que lo crean y esa primera intención que hay detrás de la creación del programa, ¿no? Y que tu personalidad, de alguna forma, tanto si eres tú, ¿no? Director, productor, como la persona que está entrevistando, es que todo el programa, evidentemente, queda impregnado de ti. Es tu marca, eres tú. Sí, es que para mí también es muy importante eso y sobre todo con los branded, ¿no? Porque al final hay también mucho contenido que se crea porque una marca decide pues posicionar su marca a través de este formato, ¿no? Y hay algunos que crean un videopodcast que es muy chulo y otros, pues bueno, porque se nota que voy a crearlo para potenciar mi marca, ¿no? Entonces, ahí
bueno, pues te puede salir bien o por lo menos te puede gustar más o menos. Pero cuando haces algo que de verdad te lo crees, yo creo que es muy, muy difícil. O sea, es verdad que hay muchos podcasts y que no llegamos a ver tanto. Yo consumo un montón de podcasts, pero no me da tiempo a ver todo lo que hay. Cuando encuentras un podcast que te lo referencian y ves que lo ha creado una persona que le ha echado narices, que ha tirado para adelante con una idea, se nota. Y se nota además la pasión. Y yo creo que eso también te tiene que gustar luego, ¿no? No vas a ver algo, o sea, que te tiene que lo que has dicho tú, que al final, como va para públicos diferentes, cuando engancha contigo te quedas. Oye, yo Alex Fidalgo lo escucho, que lo nombré antes, lo vi por casualidad, cuando los primeros de los primeros, que además lo hacía como en un estudio más pequeño del que tiene ahora, y me enganchó por casualidad, pero es que decía mucho. O sea, cómo lo guiaba él y la charla que se estaba dando, no me acuerdo qué invitado era, y eso se nota. ¿Qué te gustaba de ese programa? El tiempo, el tempo y lo cercano que era Alex Fidalgo. O sea, al principio tiene una forma de hablar, es gallego, y al principio decía, ¿qué forma de hablar un poco? No sé, al principio como es más que más calas palabras, al principio pero luego le empecé hoy y me lo veo, de verdad, o sea, voy pivotando entre Jordi Wild, según cómo esté mi estado anímico, Alex Fidalgo, a lo mejor me meto en la ruina, nadie sabe nada, o ya me meto en muchos más, que a lo mejor de muchos nombres. Pero te engancha, porque es muy importante, y eso yo creo que lo haces tú también, que la persona que está ahí, es un tópico, pero es saber escuchar, saber dar el tiempo, que se pueda hacer estos silencios y que de repente el que está hablando tenga algo más interesante de lo que estoy diciendo yo ahora mismo, pero que te genere un rollo que dices, joder, pues me da igual el invitado que traiga, que suelen ser invitados que dicen cosas súper interesantes y que dices, y que no son conocidos y que se hacen famosos a través de esos podcasts, pero lo quiero ver porque me genera, yo como y estoy en mi momento de paz, no me estreso, no tengo, o sea, por la noche mejor me veo un contenido más fuerte, más curreles, ¿no? Pero no sé, me engancha. Se nota que está hecho, o sea, que confía en ese proyecto y que lo ha mimado y que está hecho a conciencia. Ayer estábamos entrevistando a Francesc Miralles por Instagram en un live y justo él dijo que realmente la calidad de las preguntas del entrevistador al invitado acaban determinando la calidad de la conversación, o que la estrechez de miras que tienes sobre un tema, la persona que entrevista, también va a determinar cómo va a acabar siendo la mirada que va a poner el entrevistado, ¿no? Y qué importante es la persona que está sosteniendo como una columna vertebral, que es ese papel más de entrevistador, que puede variar a veces de ser como más puntual, más técnico, o implicarte más o menos en la conversación, pero esa calidad de la escucha, ¿no? Y de seguir esa pulsión es muy importante. Sí, porque esto no es como hace años, como hablábamos en los primeros programas de televisión, que era una entrevista, uno soltaba las preguntas y el otro respondía. Ahora mismo el público tiene un criterio muy alto, sabe lo que es bueno, lo que es malo a nivel inconsciente o consciente. Cuando alguien, para mí, cuando alguien hace una entrevista y está todo muy marcado, las preguntas, no hay naturalidad. Cuando sigues una escaleta, como decíamos antes, que tú tienes tus preguntas top, ¿no? Los tips que vas a decir y tal, pero de repente la conversación te está llevando y te genera a ti como entrevistador, oye, ¿y esto? Eso es muy difícil que no te enganche. Porque esa magia se da entre los que están aquí y el que está detrás. Ya es una conversación a tres. Es la conversación que te decía en el metro. Tú estás escuchando una conversación natural en la que te has enganchado, pero por la natural que es. Mira, y perdona que me enrolle, yo estoy comentando ahora mucho así en círculos de gente que hablamos de podcast y tal, José Elías, además es un paisano vuestro de Barcelona, que es un tipo, o sea, un señor, un hombre que se hizo famoso porque dio el aval a Laporta para comprar o sea, para hacerse presidente del Barça. Pero es uno de los multimillonarios de España y es el dueño de los congelados Sirena. Le llevó Jordi Wild, que ahí es cuando lo descubrí yo, y la charla es brutal. ¿Pero por qué? Porque para mí es un nuevo animal de la comunicación, porque habla tan natural que parece que es un tipo que está con él tomándote un café en la calle, y además y aparte es o sea, dices, es el multimillonario, pero es un tío de barrio. Y habla con una naturalidad y que se le nota que es natural, que eso engancha. Entonces,
toda esta gente que en la televisión de antes no hubiera enganchado, yo creo que son los nuevos animales de la comunicación. Y ahí le tienes. Ahora tiene su canal de YouTube. O sea, de hecho ahora tú lo buscas, me hizo gracia porque lo busqué en Google y no te sale ahora como empresario, te sale youtuber o te sale, no sé, sí, youtuber. Digo, manda, o sea, no, porque empezó a crear contenido este hombre. Pero y está creándolo y además tiene el Café con José, que al final es un tipo que ha montado un montón de empresas y que tiene mucho conocimiento y que sabe cómo y te puede asesorar. Pero es que tú ves lo del Café con José y viene alguien que son gente que ha mandado para poder entrevistarse con él. Y se toma el café y viene gente como muy, pues chavales, emprendedores que van como muy trajeados y como que quieren no sorprender a él, pero como estar un poco a la altura. Y entonces dice, mira, te traigo mi plan de negocio y el otro dice, mira, déjame el plan de negocio. ¿Tú cuál es tu idea? Esta tal. Pues mira, yo qué tal, 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 tal. Y tú, que no tienes ni casi idea de lo que están hablando, o sea, yo conozco un poco por la startup que tuve, pero a nivel de negocio no tienes ni idea, pero te enganchas porque te está hablando como si, como si estuvieras hablando con tus amigos y te engancha. Y para mí ese es la nueva línea de gente, de animales de comunicación, de la comunicación. Es como esta actitud curiosa, como dice Francesc también, que las mejores preguntas son las que hacen los niños porque no tienen tabús y van a preguntarte aquello que realmente quieren saber. Pues a este debe pasar igual. O sea, aparte de lo que te digo, que es muy de la calle y que, claro, es que no es su trabajo, ya está forrado. Entonces, él lo hace porque le ha gustado, entonces lo pasa bien. Y sí, yo invito a que la gente lo vea porque, no sé, es muy curioso. Y hay muchas más personas así. Entonces, la naturalidad se premia en los formatos nuevos, así como videopodcast porque se puede ver, ¿no? Porque seguimos hablando de eso. Pero en los formatos en los que hay ahora mismo gente, pues Reels, etcétera. O sea, naturalidad ante todo. O sea, ante el postureo de las redes sociales que estamos viviendo, total, de nuevo, la naturalidad siempre va a es el nuevo lujo. Porque en el fondo, yo creo que el postureo es lo que anhelas ser. La naturalidad es donde te reflejas y te ves normal. Entonces yo creo que ahí es donde te relajas. En el postureo dices, joder, yo me gustaría ser así, tener este coche, no sé qué, no sé cuánto, irme a este viaje, ¿no? Y eso al final te genera ansiedad. Pero estás enganchado a verlo. Pero cuando ves a alguien así que te transmite, te da paz. Porque dices, joder, es un multimillonario, pero yo hablo así. Y que me puedo ver con él y tomar un café y me va a hablar así. Entonces te da naturalidad, te relaja y dices, pues me quedo. Conversaciones con feeling. Conversaciones con feeling. No hay nada mejor en esta vida que el feeling, que eso que dices que lo notas al primer minuto. Pues sí. ¿En una conversación o en general? En general. Oye, David. Dígame. ¿Sexo en el trabajo? Perdón. Pues tenía que decirlo. Pues esto lo comenté en uno de los capítulos, creo que sí. Hace muchos años. Hace muchos años, cuando era un chaval que había salido de trabajar. Sí. Trabajaba en publicidad. Y estábamos todo el día, estábamos todo el día trabajando, no todo el día con lo otro. Entonces, claro, al final te haces muy, 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 muy piña de compañeras y compañeros. Y, bueno, compañeros, ¿eh? No, bueno, compañeros de la serie, eso es. Y bueno, pues una vez en un evento, o sea, terminando el evento, pues ya te cogen la furgoneta. Claro, brindasteis con champán. Brindamos con champán. Pero bueno, se fue dando. Pero es eso, al final es que, y bueno, chaval, tenía yo 24 años. Pero sí. Es eso. Esto me ha venido como un introyecto, ¿eh? Yo tenía pensando, digo, tengo que decirlo. Bueno, es que es una pregunta. A ver, que al final el sexo, o sea, todo lo que conlleva el sexo genera muchísimo interés. Mira cómo en lo de David Broncano, se me ha ido el nombre, lo he dicho antes. Sí, Broncano, ¿no? Sí, pero el programa, no sé cómo se llama. La Resistencia. Eso. No dice sexo en el trabajo, pero pregunta ¿cuántas veces has mantenido sexo en el último mes? Son preguntas. A mí me gusta cómo los invitados escapan a esa pregunta. Sí, pero luego caen, ¿eh? Algunos caen. Es que es muy insistente él. No, y al final, como pues, si ya te encuentras cómodo, si alguien que está muy pensando en estoy en un programa, esto lo van a ver tal, no sé qué, mi imagen, tal, al final le funciona más al que lo dice que al que se lo ha callado. O sea, se le funciona, digo, que te hace más cercano. Y te da más visibilidad también. Y porque al final es algo natural. O sea, a lo mejor es más antinatural decir, no antinatural, pero a lo mejor dices, o sea, que sexo en el trabajo, pero sexo en un mes, pues esto es una cosa normal que hace todo el mundo. El que tiene suerte o la que tiene suerte. Bueno, David, muchísimas gracias.
estoy disfrutando mucho de esta conversación contigo. Momento promo, sí que quería decir que tú eres uno de nuestros profesores en el curso de Feeling que hemos organizado con Ana Rosell, con un elenco de otros profesores increíbles también, con Francesc Miralles, Nacho Mühlenberg, Gabriel García de Oro, tú y Mireia Solsona también. Y otro invitado que realmente lo hemos confirmado hace poco, que estará también, David Sobrino. Y nos hace muy felices que estés participando también en este curso porque sabemos que tenemos muchísimo que aprender de ti y que tienes mucha experiencia en este ámbito. Seguro que puede haber mucha más, pero que nos puedes ayudar mucho, tanto a nosotros como a los alumnos, en esa clase que vas a dar en el curso, que va a tratar más de esa parte también de monetización, de saber cómo dirigir el programa, de cómo montarlo. Y tenemos muchas ganas. Yo estoy encantadísimo. La verdad que es verdad que nos estábamos yendo sin hablar. Ojo, y además es una parte muy importante y con la que estoy, lo que tengo muy, muy ilusionado y que hayáis contado conmigo. Yo creo o sea, yo aprendo mucho, porque me pasó también con Enric, con los alumnos, primero de las ideas que dicen la gente, de la motivación y yo de la conversación que se va dando en esa propia clase. A mí me parece un laboratorio maravilloso en el que te lo juro que a mí me motiva un montón, salgo con un montón de ideas y a ver, yo pues sí, gracias a la suerte que tuve de que confiaran en mí en Movistar para generar esto de los videopodcasts y que me metiera ya más en el mundo, pues tengo un poco de experiencia, pero aprendes mucho, mucho, mucho más en ese curso que al final es un termómetro, ¿no? De las ideas que están haciendo la gente, las motivaciones, qué es lo que ve. Entonces a mí me encanta porque me ayuda también a mí a aprender. Claro, tú y yo nos conocimos en este curso de Enric Sánchez. Eso es. Y mira lo que ha crecido tanto el proyecto, porque el curso nos apuntamos tanto Ana como yo, ¿no? Y yo veo también otros compañeros cómo han evolucionado sus proyectos y realmente fue una transformación y un impulso muy grande. Y las sinergias, tú lo has demostrado. O sea, al final ha creado una sinergia. O sea, estos cursos, en el fondo, aprendes porque estás ahí, aprendes muchísimo, va gente que conoce, y sobre todo hay gente que conoce mucho más que yo sobre este mundo, pero al final genera sinergias entre los alumnos que te motivan a llevar adelante proyectos. De hecho, yo este año he estado en el segundo curso y en este segundo curso he conocido a otra gente que me ha invitado a sus podcasts y de hecho he estado con Miriam Salinas, que es otra alumna de ese podcast y que es una comunicadora que tiene también un programa en la radio en el que he estado y otras cosas más, y ha salido también esa colaboración. Entonces yo la verdad que estoy encantado y seguro que de esta, la que vais a preparar, bueno, la que estáis preparando, la que lanzáis casi ya, se va a aprender muchísimo y yo creo que me da muy buen rollo porque encima lo enfocáis en videopodcast, ese caballo de Troya que viene a entrar en las empresas. Entonces pues os deseo mucha suerte y que lo pasemos muy bien, sobre todo, ¿no? Que lo divirtamos. Muchas gracias. Y le pusimos ese título, nos lo dijo también Francesc. Es que tiene una mente muy suspicaz. Dijo, es que es claro, el podcast es como un caballo de Troya que se cuela en tu vida y de repente te ha cautivado desde dentro y tú no te has dado ni cuenta, ¿no? Bueno. Y nosotras teníamos muy claro que queríamos hacer este curso por todo lo que nos ha aportado el podcast a nuestra vida. En mi caso, en el de Ana, se ha vuelto el centro de mi vida profesional en 2 años, ¿no? Y creo que hay un montón de herramientas que nos hubiera gustado saber desde el inicio, como la parte de saber cómo se puede trabajar en la monetización, tener muy claro los temas, la audiencia, saber cómo puede ir alineado realmente a tu proyecto profesional y porque vas a tener que currar muchas horas trabajando en un proyecto así, definición de marca, creación de guiones, storytelling, ¿no? Y es todo un entramado de información que te va a ayudar a sacarle el máximo provecho a tu proyecto y estamos muy contentas porque a las dos nos apasiona esto y tenemos muchas ganas de seguir compartiéndolo y aprendiendo, como te decías. Seguro y divirtiéndonos, sobre todo divirtiéndonos. Exacto. Que seguro que va a ir muy bien. Segurísimo. Estoy segura, sí, yo también. Tenemos una última pregunta para los invitados. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? ¿No la sabes? No. Va, que yo te le pasé en el guión. ¿No la recuerdas? Ah, bueno. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ah, esta era... ¿El café? ¿El café? ¿Era el café? Sé qué es eso. ¿La de con quién tomarías un café? ¡Ay, sí! Esta me la había olvidado. Ah. Si hay un invitado que quisieras que fuera a Curreles Podcast, que todavía no ha ido, que todavía nos ha hecho la propuesta quizás, pero te encantaría. Y si viene, nos lo tienes que contar por redes. Hace poco también me lo preguntaron
Y dije, y me vino a la cabeza Rosalía. Digo, Rosalía me encantaría. No, ¿de verdad? Me encanta. O sea, Es mi crush. pero, yo sí digo lo mismo, la quiero en el programa. O sea, no se le ha llamado ni se le ha intentado, pero a mí sí que sería alguien que me motivaría muchísimo tener, pero sobre todo por la repercusión y por lo que va a contar ella, porque ya, fíjate, toda su historia desde pequeña, además pasó por un programa de televisión que le dijeron no, y mira, los que le dijeron no, sí, me gustaría ver la cara que pusieron después de ver lo que estaba consiguiendo y todos los Grammys. Pero cuando vi lo del café, pensé en una cosa, y mira, te voy a decir, no soy mitómano, yo no creo en, o sea, bueno, no, o sea, gente, por ejemplo, Nino Bravo sí que me encantaría, pero bueno, gente viva. O sea, Nino Bravo digo que sería a lo mejor mitómano de él y ya no está. Pero para mí es alguien con el que a mí me ha influenciado mucho a nivel cantando, etc. Pero vivo y que sea alguien así como más inaccesible, ¿no? Porque parece que ese café importante. Yo pensé en Marisol, en Pepa Flores. Me encantaría, a mí siempre me parece muy... Ahí sí que sabes quién es, ¿no? Madre mía. Madre mía. Vamos a hacer un podcast que es los 80. Ese maravilloso generación. Bueno, Marisol... Por favor, Marisol... ¿Es cantante? Marisol es la de las películas de España de toda la vida, que era una niña que cantaba... ¿Que era rubita? Sí, la de Tómbola. Sí. Era ella y Joselito, ¿vale? O sea, me vino a la cabeza, pero porque... pero que sí, esto mucho, sí. Pues Marisol es la versión femenina. Entonces, esta mujer fue un boom, fue una niña prodigio, etcétera, y la debieron de explotar tanto, bueno, se le explotó tanto en su niñez, que de mayor también siguió cantando un poquito y luego lo dejó y desapareció de todos los medios. O sea, no ha querido dar ni una entrevista, no ha querido hablar de nada, no ha querido volver a salir en nada, de nada. Sus hijas sí, o sea, una de sus hijas, que a mí no me acuerdo, María Estevez, es una actriz muy conocida también, sí que ha hecho cosas, sus hijas tal, pero ella nada. Entonces, yo tendría un café con ella para convencerla, y la convencería, joder, que no la convenció nadie, para hacerle una entrevista íntima y decir, la sacamos cuando ya no estés o cuando esté, lo que sea, pero lo que tiene que contar, y me ha venido, sí, porque no tenía a nadie, pero me vino y dije, pues sí, y siempre lo he pensado. Mucho. O sea, más que nada, más por el personaje, primero por la... eso sería un bombazo. O sea, eso sí que generaría visualizaciones, todo lo que quieras. Eso, todo. Pero con todo lo que podría contar que no ha contado en 50 años. Es mal amante la fama y no va a quererte de verdad. Vamos a enlazar este tema. Esa es muy buena. Sí, hablando de Rosalía, hablando de la dureza del ser famoso. Espero que esto se dé algún día de verdad y que si esto pasa nos lo cuentes. Por supuesto. Y que si le llega, oye, Rosalía. Yo creo que sería a Rosalía y a Marisol una entrevista preciosa. Sí, o sea, lo de Marisol sí que, pero Rosalía, tienes que contarnos en Curreles qué es lo que hiciste antes de ser Rosalía la de hoy. Y antes pásate por verdades incómodas, sí, que te acogeremos muy bien y con mucho cariño también. Y te admiramos profundamente. En ese sitio te harán cantar, te harán tocar la guitarra, etc. Bueno, David, pues hay una última pregunta, pero ¿sabes qué? Por primera vez en la historia del programa nos la vas a responder fuera de micro. ¿Te parece bien? Perfecto. La pregunta es, ¿con quién tendrías una conversación incómoda? Era la última esa, ¿eh? Era la última, pero yo no lo recordaba. ¿Y quién sería y qué le dirías? Pues pero, mira... ¿que nos lo cuentas? Fuera de cámara. Fuera de cámara. Pues... a ver, cuando la leí, me vino... No lo digas. Vale. Mejor. Ahí, dejarlo en el... Lo dejamos ahí. Vale. De alguna forma se enterarán las personas, todavía no sé cómo. Uf, pues gracias porque me iba... No, pero bien, sí. Vale. ¿La digo? No. A ver, sinceramente, luego si nos cortamos o lo que sea. No, me acordé de mi primera... O sea, tenía una conversación incómoda con mi primera novia y entre muchas cosas le pediría perdón. Oh. ¿Por qué? Pues porque era... porque era muy joven y porque era... O sea, porque no supe hacerlo bien cuando terminamos. O sea, no sé. Ahora sí decirlo.
¿Cuántos años tenías? 31. Pero empecé cuando tenía 16. Es una relación de 15 años. Sí. ¿Podemos decir su nombre? No. O sea, ¿de pila o No, no? no. Lo dejamos ahí. Pues si este mensaje te llega, es un bonito mensaje. Yo creo que lo dejamos aquí, David. Perfecto. Muchísimas gracias por A ti. venir a Verdades Incómodas. Uf, incómoda, ¿eh? Incómoda. En este programa siempre decimos que para crear relaciones sanas necesitamos tener conversaciones incómodas. Y aunque a veces esa conversación llegue con años de retraso, yo creo que siempre se recibe bien. Sí. Y con gusto. Sí. Esperamos que sí. Esperamos que sí. Gracias, David. A ti.